Hola a todo. Sois Sophie, io il est très go un vidéo spécial para aquello que quieren aprender français d'este cero. Vamos a sumergirnos en alguna frase típica en français que te seront utiles en différentes situations. Commencemos. J'adore la cuisine française. J'adore la cuisine française. Amo la cocina franza. Esta frase te permite expresar tu amor por la comida franza. J'adore significa amo y cuisine française se traduce como cocina franza. Où est la bibliothèque? Où est la bibliothèque? Donde está la biblioteca? Utile cuando necesita preguntar por dirección. Où est significa donde está, y la bibliothèque est la biblioteca. Je voudrais un croissant. Je voudrais un croissant. Quisiera un croissant. Idéal para ordenar en una pastelería. Je voudrais significa quisiera y un croissant est un croissant. Il pleut aujourd'hui. Il pleut aujourd'hui. Está lloviendo hoy. Perfecta para comentar sobre el clima. Il pleut significa está lloviendo y aujourd'hui et hoy. Excusez-moi, parlez-vous anglais? Excusez-moi, parlez-vous anglais? Disculpe, habla usted anglais? Utile cuando necesita pedir ayuda en anglais. Excusez-moi significa disculpe y parlez-vous anglais, et habla usted anglais? C'est une belle journée. C'est une belle journée. Et un hermoso día. Esta expression est idéale para comentar sobre el clima o simplement para apreciar un día bonito. C'est une belle journée significa et un hermoso día. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. Me gusta lire libro. Si quieres expresar tu amor por la lectura, esta frase es perfecta. J'aime significa me gusta y lire des livres et lire libro. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Donde están los baños? Una pregunta utile cuando necesita encontrar los baños. Où sont significa donde están, y les toilettes et los baños. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Cuánto cuesta? Perfecto para preguntar sobre precio. Combien ça coûte significa cuánto cuesta? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Como te llamas? Una forma commun de conocer a alguien. Comment tu t'appelles significa como te llamas? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? ¿Qué haces esta noche? Una pregunta casual sobre los planes para la noche. Qu'est-ce que tu fais significa ¿qué haces y ce soir et esta noche? Où est la gare? Où est la gare? Donde está la estación? Utile cuando necesita encontrar la estación de tren. Où est significa donde está, y la gare est la estación. Je prends un café noir. Je prends un café noir. Tomaré un café negro. En una cafeteria, si prefiere un café sin leche. Je prends significa tomaré y un café noir et un café negro. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Una pregunta esencial para conocer la hora. Quelle heure est-il significa ¿qué hora es? Je vais faire les courses. Je vais faire les courses. Voy a hacer las compras. Para expresar que va a hacer la compra. Je vais significa voy y faire les courses et hacer las compras. Qu'est-ce que tu prévois de faire ce soir? Qu'est-ce que tu prévois de faire ce soir? ¿Qué tienes planeado hacer esta noche? Una pregunta más detallada sobre los planes para la noche. Qu'est-ce que tu prévois de faire significa ¿qué tienes planeado hacer y ce soir et esta noche? Pourrais-tu m'indiquer où se trouve la gare la plus proche? Pourrais-tu m'indiquer où se trouve la gare la plus proche? Podría indicarme donde está la estación de tren más cercana?
Util cuando ne necesita encontrar la estación de tren y busca una indicación más precisa. Pourrais-tu m'indiquer, significa, podría indicarme, y la gare la plus proche est, la estación más cercana. Je prends toujours un café noir sans sucre ni lait. Je prends toujours un café noir sans sucre ni lait. Siempre tomo un café negro sin azúcar ni leche. En una cafeteria, especificando tu preferencia de café. Je prends toujours significa siempre tomo y un café noir sans sucre ni lait et un café negro sin azúcar ni leche. Pourriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Pourriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Podría decirme que hora es, por favor? Una forma más formal de preguntar la hora. Pourriez-vous me dire significa podría decirme y l'heure qu'il est et que hora es? Y así concluimos nuestro viaje de hoy en el mundo del francés. Espero que esta frase y expresión te hayan sido de gran ayuda en tu aprendizaje. Recuerda practicar regularmente para fortalecer tu habilidad. Si disfrutaste de este video y encuentra útil los consejos, no olvides dar like y suscribirte para más contenido similar. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más sobre la hermosa lengua francesa. Hasta luego y muchas gracias por acompañarme.